Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Racing, una pasión celeste y blanca. Qué nochecita el sábado, ¿no? Pero bueno, vamos a tener todo el programa para hablar. Usted sabe que a mí no me gusta hablar si no voy a la cancha. Esta vez tuvimos que ir por un tema de Patricia Mar del Plata. Tuve la satisfacción de compartir con el periodista que comenta los partidos por televisión y con los hijos que comentan mucho mejor que ese periodista, que lo vamos a saludar después, y realmente una obra maestra del terror. Narciso Ibáñez Menta para los más veteranos. Pero como volvió el romántico que viene diciendo que no jugamos bien, entonces también le vamos a dar lugar a Carlitos Caldeiro para que cuente algo sobre sistemas, jugadores. Y aparte tenía que volver, porque si no, yo no, ¿con quién me peleo? No me voy a pelear con a mi derecha, que juega al vóley, nunca pateó una pelota de fútbol. No, me peleo con que sí pateó una pelota de fútbol. ¿Cómo le va, Caldeiro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Le puedo mandar un saludo a un funcionario macrista? ¿Me deja? Sí. Déjeme. Bueno, perfecto, ¿cómo no? Sí. Sí, porque el que hace las cosas bien, hace las cosas bien. Exactamente, ¿Cómo le va? De los colores. ¿Le va bien? Mejor que el domingo de la noche. Mejor que el domingo a la noche. Un fuerte abrazo para Agustín Ponti. Realmente yo soy muy refractario de ir a esas invitaciones, ¿vio? Una vez fui a una de este muchacho que fue jefe de gobierno que tenía una inmobiliaria. ¿Jefe de gobierno? Rodríguez Cajeta. Rodríguez Larreta. Sí. Bueno, fui a una... No, dije, ¿qué hace un tipo como yo en un lugar como este? Dije, no vuelvo más. Pero el viernes me mandaron una invitación, gente de medio ambiente. Dije, bueno, a ver qué dicen. Y realmente Agustín Ponti y el ministro de Medio Ambiente y no sé qué, y realmente la reunión... Había mucho vecino reclamando, y fue la primera vez en muchos años que hubo alguien que dijese cosas coherentes respecto a el tema de la ciudad y el medio ambiente, el cuidado de las calles, y etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me extrañó era que sabían que había habido un vio que la provincia, toda la de los Afanos, ahí donde vive usted, no. En Belgrano también. Y esta gente sabía, con lo cual dije, bueno, entonces por ahí podemos empezar a hacer algo. Bueno, empezar a hacer algo es eso que vos estás contando, que la gente diga, reclame y que haya alguien que lo escuche, claro, y que le dé respuesta. Exacto. Bueno, Agustín, realmente que aparte después dijo, bueno, a qué agrupación había pertenecido, y blablín y blableta. Después había otra chica, Mara, también, mucho hincha de Racing dando vuelta por la ciudad de Buenos Aires. Para Alex Cane, un fuerte abrazo, un fuerte saludo para los hijos de Darío, de Giuliani, que ven mucho mejor el fútbol que Darío. Los chicos siempre tienen una visión... ¿Cómo es? Lo único que no me gustó, el pendejo mayor la saludó a la doctora y dijo, uy, qué frío. No, eso no. Eso no se hace, ¿vio? No. Porque ya va a venir para acá. No, jamás. Entonces, ¿vio? Entonces, no sé por qué dijo que frío. Llovía, pero no hacía frío, estaba húmedo. Hay que hablar que nosotros tenemos en Avellaneda la capital del fútbol. Por lo tanto, es abarcativo a todos y cada uno de los clubes de Avellaneda. Muy bien. Pero tenemos el orgullo de tener la capital del fútbol en Avellaneda. Eso mismo. Salvada esta pequeña digresión, ya vamos a hablar del partido. En realidad, ¿para qué vamos a hablar del partido? Pero bueno. Hoy cumple 75 años el Estadio Juan Domingo Perón, para algunos el cilindro de Avellaneda. La primera vez que fui ahí llevado por un tío fue en el año 61, año que Racing sale campeón 58
y 61. Bueno, fui en el 61 y todo lo que ha visto pasar ese estadio. Modelo en una época. No en una época, modelo hoy, eso es lo que a mí me impresiona sobremanera, partiendo desde mi ignorancia en la cultura arquitectónica, claro. Lo que se hizo en esa época, que hoy el estadio siga siendo un estadio moderno, más allá del estado en que se encuentra, es maravilloso. ¿En qué año fue usted a la cancha por primera vez, al estadio? Y década del 80. No existe, usted es una criatura. Estaba cerrado en la década del 80. No, yo me acuerdo. No, sí. Sí, me acuerdo especialmente que lo vos comentás porque, bueno, mi madre era amiga de uno de los que en su momento participó para poder reabrir el estadio. Pero después sí, me acuerdo mucho de uno de los primeros partidos siendo chico, cuando uno ya empezó a tener un poco más de memoria. Un clásico que se le ganó a San Lorenzo, casualmente, que es el próximo rival que se nos viene, con gol de Fiorotto. Bueno, ¿sabés cuál fue el primer partido que fui a ver yo? Racing 3, San Lorenzo 2, cuando Racing salió campeón en el 61. Qué privilegio. El privilegio. Vamos a poner, realmente muy bueno, lo hizo el club, un institucional, recordando los 75 años del Estadio Presidente Perón y algunas fotitos de época que tenemos en el archivo de Racing, Una Pasión Celeste y Blanca. Dale, Marcelo, con el recuerdo. El cilindro cumple 75 años y como en todo cumpleaños hicimos una torta con 75 velitas. Una velita por la número 1, una velita por José y por el equipo de José. Una por el día que lo llenamos sin jugar y 2 por el día que no nos alcanzó y llenamos una más. Una velita por el gol de Bedoya, 2 por los equipos del 2014 y el 2018 y otras 2 por los cuernitos de mostaza. Por Rubén Paz, 10. 9 por los que ganaron con 2 menos y otras 9 por el 9 que tenemos ahora. 2 velitas bien cerradas atrás por Basile y Perfumo. Una velita por la vuelta de Lautaro y de Paul. Una velita por el Gustavo Mascota, otra por el Gustavo Jugador y una más por el Gustavo Técnico. Una velita por el Licha y 22 por el 22. Una velita por la bandera más grande del mundo y otra por el velorio más grande del mundo. Y una por el fantasma también. Una por el mástil. Una velita en el este, una velita en el oeste, una en el norte y una en el sur. Feliz cumple, Cilindro, por muchas velitas más. Realmente, cuando hay creatividad... Yo estoy para criticar. ¿Sí? Siempre estoy para criticar. ¿Corbata? Corbata. Mami. ¿No me decía una velita? Mamita, corbata. Bueno, pero volvemos ahí, Carlos, ¿sabes a qué? Algo que siempre decimos. Más allá que en las puertas de acceso están todavía algunas gigantografías, algunas un poquito gastadas, de las grandes glorias de Racing, que el estadio vuelva a tener en cada uno de sus sectores los nombres de los jugadores históricos que ha tenido. A ver, obviamente, el sector derecho, digamos, del lado del banco de suplentes, ahí ese pedazo de tribuna se tendría que llamar Corbata. Ahí tenemos la foto de la inauguración. 3 de septiembre de 1950, el partido inicial con Vélez, ganó Racing 1-0, gol de Yamil Simes. Mirá vos. Qué hermosura esa foto, por el amor de Dios. Sí, realmente imagino lo que debe haber sido. Yo no estaba, pero bueno. De todas maneras, imagino que para los más veteranos debe haber sido una... Y ahí tenés las 3 cosas más grandes que puede haber en este país. La cancha de Racing, Perón y Evita. Bueno, es cejado lo suyo. Sí, absolutamente. Esa foto, absolutamente. Ahí se ve como el mástil proyecta una sombra, la leyenda de que el arquitecto que lo diseñó lo hizo para que a determinada hora se proyectara la hora en la cual él había nacido. Sí, y para que Sosa se pusiera en la sombra, en la sombra del mástil y se fuera corriendo. Se jugaba la sombra. Claro, Rubén Sosa, el marqués, ¿no? Pero realmente, bueno, uno que hace tanto que fue a ese estadio lo siente un poco o mucho como propio. Y el recuerdo de todas esas imágenes a uno lo mueve mucho más.
Pasamos a otro tema. Las filiales nuevamente, Patricio Knaut. Sí, bueno, parte de lo que se vio también el domingo, en el estadio fue una concurrencia, me parece, no fue acorde a lo que Racing merece. Hay todavía una polémica en el aire con respecto a esta situación de permitir solamente el acceso a socios dentro de la campaña que lanzó el club, la situación de, agregar la posibilidad de que uno pueda referir a un socio nuevo, de darle posibilidad de cuotas de que recuperen, pero hay mucha gente que no es socia, que habitualmente concurría al cilindro y que obviamente es la gente de las filiales, más allá de que existe la categoría de socio del interior en el estatuto. Y hay una preocupación de parte de las filiales, sobre todo que hablan en un conflicto en la comunicación y el poco tiempo de antelación con el cual les avisan para poder sacar entradas efectivamente, y también el sector al cual destinan a la gente que habitualmente concurre de las filiales, que prefieren no ir al mismo lugar donde va la parte de la barra de la Guardia Imperial. En este comunicado, ¿cuál es el planteo? Que no son escuchados. Sí, hay un término que me parece quizá un poco fuerte, que es el de destrato, pero yo creo que el fundamento es el tema de la comunicación. Lo que plantean es un problema de comunicación. Por ejemplo, hablan de pocos días previos para poder liberar las entradas para los no socios, de que se los mandó a la Popular Sur cuando ellos prefieren ir a la Popular Norte, porque las filiales generalmente hay mucha familia que concurre al estadio. Pero creo que hay un trasfondo que te digo, creo que en su momento lo dijimos acá, cuando se lanzó la campaña de socios tenía que haber un montón de otras medidas accesorias. Yo no sé si se está haciendo prueba y error, si se está haciendo ahora un diagnóstico de cómo es el comportamiento y la idiosincrasia del socio de Racing, de los abonados que a veces no van a la cancha, de la gente que solamente a lo mejor prefiere ir, como le dice un amigo mío, los clasiqueros, que van solamente cuando Racing juega un clásico. O cuando gana. Yo sé que mucha gente con razón enojada el otro día, porque cuando veamos las imágenes del partido ante Unión, la verdad la concurrencia no es lo que Racing merece. Más allá de que se jugó un domingo a tarde, lluvia, fin de mes, todo lo que vos quieras. Pero en otros clubes ya se han instrumentado, y en campaña se habló también. En la campaña del año pasado se habló de que se podía poner un ranking, se podía ya hacer una situación de transferir pero a ver, digo, me imagino que vos debes haber tenido canchas vacías. ¿Con Racing? Sí. Pocas. O sea, las canchas vacías que tiene Racing es cuando el visitante o en ese momento era local y visitante. Cuando al contrario no lleva gente. No llevaba. O sea, por eso discutir por eso extraña la cantidad de gente. A mí me extrañó, sin embargo. No sí. Es que estás diciendo algo que no pasó. Sí, pasó. A mí me extrañó ver la cancha así. Pero entiendo yo, debe haber algo que desconozco, no sé lo que es. Pero después de la concurrencia de la gente de Racing a la cancha, eso ni se discute. Buenas noches, Giuliani. Feliz cumpleaños, querido. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andan todos? Muchísimas gracias, muchas gracias. No se lo escucha, Giuliani. Conéctese. ¿Ahí se me escucha? Ahí se le escucha. Feliz cumpleaños, Giuliani. El mismo día que el cilindro, que el estadio Presidente Perón. ¿75 también velitas? ¿Como el cilindro? No, un poco menos, pero bueno, ¿cómo anda? Algunas menos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bárbaro, che. Bueno, estuvimos el domingo comiendo ahí con su señora, con las criaturas que son, sobre todo uno, bastante resentido, que tenía más frío que por las compañías que el que hacía adentro de su casa, pero bueno, los chicos son así, ¿vio? Pero eso la culpa es suya, porque lo debe haber educado usted para que el chico salga diciendo, ay, qué frío que hace y demás. Lo fuimos formateando de esa manera. Linda la velada, la pena el partido que nos tocó. Muy flojo lo que ofreció Racing. No fue lo mejor para compartir. No, la verdad que no. Quedamos todos un poco preocupados, ¿no? Todos pensando que, bueno, se tiene que haber tocado fondo. Me imagino que se tocó fondo y lo que tiene ahora es la recuperación. Ahí están empezando a poner las imágenes. Realmente empezar ganando, empezar con el pie derecho y no poder mantenerlo más de 4 o 5 minutos. Te doy un dato, Ariel. Es el primer partido que Racing, donde convierte Maravilla Martínez, pierde. ¿Y Argentino?
No convirtió Maravilla ¿No fue Martínez. Maravilla? No. Con Egni fue. Con Egni hace el gol. O sea, hubo 35 partidos en los cuales Maravilla anotó y Racing no perdió. Bueno, este es el primero que le tocó perder. Y sobre todo esa circunstancia también que cuando Racing hacía un gol, el gol fue a los 22, en el arranque difícilmente luego a Racing se lo remontaban. Sí, a los 26 te empataron, con lo cual no podés mantener... Parecido que como con Argentinos. No podés 3, mantener 4 el minutos. resultado 5 minutos. Y esto, más madera. Bueno, acá que hable Carlos, ¿no? El tema de cómo marca Racing las pelotas aéreas. Porque ataca también bien por arriba, pero defiende... ¿Qué hace? No, y además una merma física, porque uno imaginaba que Unión, que venía de jugar 72 horas antes contra River, podía llegar a sentir el desgaste, el trajín de ese partido tan duro que fue a definición por penales, pero físicamente el equipo Madelón muy superior a Racing, no pararon de correr, con mucha dinámica. Además, bueno, Racing se fue un poco desordenando al estar en desventaja, se confundió, empezó otra vez a sumar delanteros, en una actuación que en el segundo tiempo, bueno, fue verdaderamente flojo, la verdad. Ahí lo madrugan al central. Sí, ahí lo anticipan, Tarragona, ¿no? Y el 2-1. Y después, bueno, Racing sí, en el segundo tiempo salió como para empatarlo, tuvo un par, pero sin claridad otra vez. Ojo que Tagliamonte, ¿no? Tuvo una actuación destacada. Más que nada para empezar a poner un poco también el foco en los arqueros, ¿no? Y si pones el foco en los arqueros, le tiró una pared a Martínez. Sí, sacando- al principio. En el segundo claro. tiempo sacó 2 o 3 pelotas interesantes. Bueno, Arias le sacó un par de pelotas interesantes y No, yo... ahí está. No, eso Ay, es esa es la imperdonable eso. Realmente creo que va siendo hora de que vaya a atajar a Unión La Mirá el defensor, Calera. allá. Mira, Lo que viene pasando con Arias un poco es que de pronto le hacen estos goles insólitos y después capaz que tapa, es verdad, 3 o 4 mano a mano, entonces te deja la duda, ¿fue una pésima actuación o una actuación floja solamente? Lo que pasa es que cada error que comete, Racing lo termina pagando, mueve del medio. Porque es el Entonces, puesto. no podés entrar con 1 o 2 goles abajo todos los partidos. Esto Es muy es así, es terminante, le guste a quien le guste, que me disculpen. Yo creo que tiene que ir a atajar a Unión La Calera, dar la zurra, que le hagan una fiesta de despedida. Y bueno, muchachos, está todo bárbaro, cumplió tantos años, ganó 17 campeonatos. Ya está. Me gustaría hacer 2 preguntas a Carlos y a Darío. Unas, bueno, si bien Carlos no es del puesto, ¿cómo influye en la confianza del arquero el no poder mantener, aunque sea un partido, Claro. la valla invicta? Y la otra es si uno no le daría la posibilidad a Cambeses, al menos para que ataje contra San Lorenzo, que es el partido inmediato, para también de alguna manera llegar con los 2 arqueros, ¿no? Moviéndose previo a lo que va a ser el partido ante Vélez. ¿Qué No, pensás? si yo pongo a Cambese con San Lorenzo, lo tengo que poner en la Copa Libertadores. Claro. ¿No lo pondrías, aunque sea para tenerlo también activo? No, porque Si si no, yo aparte. decido poner a Cambese, Claro. Se juega un viernes, si yo me, viernes 12 de si yo me septiembre. proyecto, son puestos diferentes. Yo no puedo poner contra San Lorenzo a Cambese y después en Copa Libertadores poner Pero el año pasado, el torneo, si el año pasado bien digo, se hizo. De hecho, Cambese atajó contra San Lorenzo, tuvo un muy buen rendimiento a pesar de lo que fue la derrota agónica ahí. ¿Quién en era ese el arquero momento en titular? gasómetro. Y el titular fue Arias, que era el que venía atajando en la Copa Sudamericana, porque el partido también cayó justo ahí en... O sea, las circunstancias no eran las mismas. No eran las mismas. O sea, si vos me hablas de un cambio de arquero, eso lo decide el técnico. No, yo digo cambio de arquero, digo, dale la oportunidad a Cambeses para que se muestre y después, bueno, Ya con dio Vélez la- vemos. pero ya jugó Cambese, Jugó ya con- demostró, yo las veces que lo vi me pareció muy correcto. ¿Está? Hoy el tema es Arias, qué sé yo, no sé, se hizo un par de goles, estuvo mal, sí, también estuvo muy bien en el partido contra Unión, como lo que decía nuestro compañero, salvó unas cuantas pelotas, mano a mano, pelotas abajo. Después cometió los errores que en un arquero cometer un error. Ahí es están difícil. los horrores de Arias en varios Sí, y también de la partidos. defensa, porque bueno, en Sí. algunos partidos ahí el gol de Boca estaba atajando Cambeses.
Fíjate que en el gol de Unión, vos tenés 2 personas adelante sin ningún jugador de Unión. Me decís, una marcando el palo. Perfecto. ¿Y el segundo? Ahora, ¿harías algún cambio de esquema, de posicionamiento en lo que es la defensa? Porque se está criticando mucho el ejemplo el otro día. Y obviamente lo que también opine Darío, de las espaldas de los laterales. Yo trato de interpretar lo que hace el técnico. El técnico juega eso, con eso ha logrado un montón de cosas. A mí me quedó lo que decía Giuliani sobre la parte física. Sí, es verdad, yo lo noté. Me pareció, no estoy capacitado para evaluar eso, pero yo noté eso en un equipo que la parte física es muy importante porque Racing juega en bloque. Te ataca con 8 y si te ataca con 8 tiene que volver. Sí, pero aparte que tiene que volver, los otros días poner 5 delanteros, que me disculpe Gustavo, pero ¿quién le garantiza a Costas que poniendo 5, 6, 7 delanteros va a tener más poderío ofensivo que poniendo 3 o poniendo 2? Es un tema que ya se ha remanido. Juego con un delantero, hago 5 goles, juego con 10 delanteros, no hago medio gol. Son cosas... Para mí son manotazos de ahogado cuando vas mal y después querés que te salven 5 tipos jugando adelante y no te van a salvar. Está bien, pero a ver, porque por eso digo, la opinión es una cosa y el análisis es la otra. Nosotros íbamos a cambiar el análisis del partido si empataban 3-3. Darío, ¿a vos qué te pareció esto? Mira, yo creo que primero sí, que Arias se lo ve inseguro, y no solo que esté inseguro él, sino que ya empieza a transmitir esa inseguridad a la defensa. Me parece que eso está repercutiendo en el rendimiento del equipo. Y creo que, bueno, si bien es la táctica le dio resultado a Costa, tal vez sea el momento de armar algo más compacto, un 4-4-2, con más marca en el medio, para que no le lleguen tan fácil, porque para Racing no puede recuperar la pelota, los centrales, bueno, Di Cesare y Garcilaso perdieron el puesto, pero el otro día tampoco dieron garantías Pardo y Colombo, los laterales se mandan demasiado y a veces no vuelven tanto, más la merma física y más obviamente esta zona de dudas que entró el equipo, porque cuando empezás a perder se contagian también, y lo lamentable es eso, que lo decíamos la semana pasada, se está acostumbrando a perder muy seguido, y no es fuerte de local, eso es lo preocupante. Tal vez ya pensando en San Lorenzo, probar con Cambeses a ver si transmite más seguridad, y yo sé que va a ser difícil que Costas cambie el dibujo táctico porque él está enamorado de algo que le dio resultado, obviamente, tiene todo el derecho del mundo porque él ha ganado 2 títulos internacionales, pero tal vez cambiar y meter un 4-4-2, más pasarlo a Sosa a la mitad, armar algo con Nardoni, Sosa y Suculini o Almendra, algo que le invite al equipo a recuperar un poco más velozmente y de ahí poder salir. Creo que andaba probando Darío, el martes probó con un 4-3-1-2. O sea, una línea de 4, 3 volantes, y una suerte de enganche, como quiere Cariel, que en realidad fue Vieto, y Solari Maravilla de delanteros. Pero bueno, a ver, esta película yo creo que la vimos, lo hablábamos con Carlos fuera del aire. Me parece también en el ciclo de Gago, donde venía jugando de una manera, ya se había agotado también esa etapa en donde le había dado buenos resultados, y Gago modificó en aquel momento el esquema. Vaya paradoja, fue un 4-4-2, pasó a jugar, o el 4-3-3, pasó a jugar con 3 en el fondo, y había tenido esa buena racha que había sacado resultados positivos, sacando un par de empates con Barracas y con Central, y que después se interrumpió con una derrota con River, donde, bueno, ahí había cambiado otra vez el esquema. Bien, Darío, vamos a poner la conferencia de prensa a ver qué pensás de lo que dijo Bercé. No estamos bien, a nivel colectivo, a nivel individual, a nivel grupal, en alguna línea. Hay que analizar, hay que trabajar. Estamos bajo varios jugadores, en nivel de varios, a veces les toca a unos, a veces les toca a otro. Obviamente que asumimos toda la responsabilidad nosotros, tenemos que mejorar, hay cosas que a lo mejor hay que cambiar. Se verá con cada uno en particular.
mejorar, por eso no quiero hacer solamente foco en el arquero del capitán. Obviamente nuestro capitán es un líder muy importante, pero todos tenemos que levantar y veremos de qué forma y quién está para poder levantar. Estaban comentando fuera del aire que hubo un tiempo atrás la duda sobre la continuidad de Costas. Hace exactamente un año, porque fueron esas dos tapas del diario Le, 3 de septiembre y 4 de septiembre, en donde se hablaba que a Costas lo iban a echar, ¿no? ¿Por qué voy a esto? Porque yo particularmente creo en los jugadores de Racing. Entiendo ahora que tiene que haber un gran trabajo del técnico en cambiar, si quiere cambiar, seguir, motivar, hablar, decir, comunicar, entusiasmar, contagiar, como vos quieras. ¿Está? Acá empieza, porque si vos no tenés los elementos, decís, bueno, acá no hay elementos, hay que ir a buscarlo a otro lado. Los elementos están porque los logros han estado. Entonces, acá viene lo de Gustavo. Ya lo tuvo, por eso voy a esto, ya lo tuvo y salió bien de ese encerrón de que a ver qué pasa ahora que se va a Costa, que no se va a Costa. Bueno, ahora viene el trabajo, para mí, más un trabajo de psicológico que de los elementos mismos, porque desde luego, después la opinión va a ser, sí, sacó a Juan y puso a Pedro, y eso cambió. No cambió. Si saca a Juan y pone a Pedro, porque si uno lo toma el partido con Unión, el técnico tiene que decir, bueno, 7 jugadores afuera y poner 7 jugadores nuevos. Ahora, ¿no? Carlos, que en este caso, bueno, el ayudante de campo que habló, Pepi Bercé, porque Costas al estar suspendido por una cuestión de protocolo no puede hacerlo. Creo que la declaración fue completamente sincera, por eso también, dicho sea de paso, no hace falta de que te pregunte solamente un medio nacional, pueden preguntar también un medio partidario y en este caso, bueno, el responsable técnico dar su opinión libremente. Vos como jugador, que el técnico diga hay jugadores que están en bajo nivel, puede haber un cambio de esquema. Obviamente dijo no voy a hacer foco solamente en el arquero, aparte el que conoce el puesto, porque fue arquero en el ascenso. ¿Cómo lo recibís vos como jugador? Yo vengo de otra cultura. Por eso te digo. Yo vengo de otra cultura. Primero no es el técnico quien habla. Claro. Primero no es el técnico. Es el ayudante. ¿No? Y después el bajo nivel se dice dentro del vestuario. El martes, el lunes. No se dice en las conferencias de prensa. Muchacho, o se llama cada uno de los que interpretamos, o lo que interpreta el técnico que están en bajo nivel y dice, mira, no estás, ¿qué está pasando con vos? Investiga, o te voy a sacar porque estás bajo nivel, o qué está pasando con vos, confío en vos, pero estás mal. Darío, esas cosas públicas. Darío, ¿qué pensás de lo que está diciendo Carlos respecto a decirlo en conferencia de prensa o los trapos se lavan adentro? No, sí, coincido que los trapos se lavan adentro, eso se habla en el vestuario, obviamente, la vieja escuela indica eso, y coincido con Carlos que no es momento para dudar del entrenador, porque hay que pensar también que es un técnico que te metió en cuartos de final de la Libertadores, estás en cuartos de final de la Copa Argentina, y que ha pasado, como decía Patricio, hace un año exactamente, una tormenta similar, y bueno, el final fue muy feliz. Estas 2 semanas sin trabajo, o sea, sin fútbol, pero con mucho trabajo interno, con muchas charlas, seguramente tienen que venir bien, deberá sacar su costado motivacional para meter a los jugadores de vuelta en el objetivo, en avanzar. Vienen todos choques decisivos, todos partidos muy duros. Ojalá se pueda meter también un poquito la cabeza en lo local para no complicar tanto el tema de la tabla en el pensamiento de la entrada a las Copas del año que viene. Pero me parece que hay que mantener la cabeza fría, creo que desde la dirigencia me parece que eso está claro, que Costas debe continuar hasta final de año, lo mínimo, y después los análisis se hacen a final de temporada, y bueno, saber que vienen partidos todos decisivos, en donde Racing puede mostrar las cosas buenas que mostró en estos 20 meses con Costas. El tema, Darío, es que la gente tiene poca paciencia. Sí, se está agotando porque bueno, es un club grande y la paciencia se va agotando, obviamente. En Alboy también. No, Ariel. Primero, feliz cumpleaños, Ariel. Darío. El mío dentro de dos miércoles. Feliz cumpleaños, Darío. Es la velocidad con la que consumimos todo. Claro, bueno, está bien. Es la velocidad con la que consumimos todo. Bueno,
Entonces... Pero en déjame agregar algo también. En esa velocidad, también había un clima en esa velocidad la gente, viste, es como que avanza y avanza. Sí. ¿no? Sí, está bien, pero por eso, o sea, el mensaje tendría que ser, muchachos, analicemos más tranquilamente. Porque ¿qué sucede? Sí, ¿Qué sucede? Racing pasa contra Vélez y así pierda con San Lorenzo. Vamos a hacer una hipótesis. Y pasa contra Vélez y se olvidan de todo. No te quepa duda. Bueno, entonces... No te quepa duda. El condimento político estaba el año pasado y aunque por más que las elecciones ya pasaron y hay una dirigencia que asumió hace poco más de 6 meses, sigue estando. Sigue estando la Seguro. Darío, gracias por la comunicación, gracias por la pizza, la picada, muy agradable su señora. Y dígale al chico que si tiene frío, que vaya a tomar frío a la puerta, ¿vio? Que nadie le transmitió frío. Pero bueno, todos se aceptan la chicana del fútbol. Un abrazo grande, que tengas un muy buen día de feliz cumpleaños y seguimos con la misma pasión y manías de siempre. Buenas noches. Bien. Yo creo que el chico también dijo lo del tema del frío porque usted sabe que el fin de semana también en el estadio mundialista hubo una ola de frío visitante, ¿no? De gente desde La Boca que llegó. Ah, sí, no. Terrible. Vos sabés que yo no salgo de mi asombro con Boquita, ¿no? 3.500 tipos se hicieron socios de Aldosivi. Para ver el partido. Para ver el partido. Tenían que pagar 4 meses adelantados para ir a ver a Boca Mar del Plata. Realmente ese mundo es un mundo muy... Cuando me dijeron que tenían que pagar 4 meses adelantados, dije, acá no hay nadie. Bueno, pero también ahí porque hay algo que se va generando, ¿no? En el seguimiento de la gente. Hoy hablábamos del tema de las filiales y en Racing también hemos tenido esas etapas en ir y sacar entrada del visitante. De hecho, pasó en la final de la Sudamericana, donde un montón de gente había sacado entrada del lado de Cruzeiro y después la Conmebol, algunos los pudo reacomodar y a otros les tuvo que decir, miren, tienen que pagar una diferencia para ir a la platea porque no pueden ir al mismo lado donde están los brasileros. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema, precisamente esto que trajo Patricio, con el tema de las entradas. Creo que no va a haber entradas para el partido de ida con Vélez, pero bueno, seguramente la semana que viene vamos a estar informando. Ya hay gente que sacó las entradas para la vuelta en el cilindro. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con más pasión celeste y blanca. Bueno, un saludo muy grande a alguien que le vaticiné lo que le iba a pasar el fin de semana pasado. No voy a decir el apellido porque es un reconocido cardiocirujano, Alberto, y su hijo, que es periodista deportivo, venenos de Newell's. Se lo dije acá, los van a chorear. Los chorearon. No se puede contra Viamonte, no hay salida. Si eso fue penal del jugador de la Lepra, que primero le toca al de Barracas en el brazo, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos quién tiene que estar en Sudamericana, quién tiene que estar en Libertadores y a quién hay que voltear. Así que, muchachos, no se quejen. La solución es no ir más. Esa es la solución. No vaya y listo. Si lo que quieren es el negocio, bueno, no se lo dé. Es así de fácil. Vamos a ir a la alegría, ¿sí?, que tuvimos de la época de Caldeiro, que tuvimos en algún momento. Esto fue agosto del 67, Caldeiro. Soy un poquito mejor. Un poquito más joven, un poquito. Vamos a ir a Racing. Mire la foto, el equipo de José. Racing Nacional de Montevideo, el 29 de agosto del 67, Estadio Nacional de Chile. Con 2 goles de Rafa, ¿no? ¿Acá? No, Joao Cardoso y Rafa. Ah, uno.
realmente, después de la batalla de Montevideo, donde se dieron pa' que tengan y pa' que guarden, porque ese equipo de Nacional, mamita querida, los cuatro de atrás, el que menos te daba te la ponía en la muela. Ahí está el gol de Joe Cardoso. La línea de 4 era terrible, el único que más o menos zafaba era el central, Ancheta, pero después Ubiña, Mujica, Montero, Castillo, por Dios, era pasar por ahí, era como pasar en un campo minado en la guerra de Vietnam. Bueno, ahí ganó Racing 2-1, se coronó campeón de América y después vendría la gesta y otra batalla, supongo que te acordás de esa también. Sí, hay que batallar contra los escoceses. Son peor que los ingleses. La batalla de Montevideo. Un dato, Ariel, al día de hoy Racing sigue siendo el club que más partidos tuvo que jugar para ser campeón de América. 20 partidos. Claro. Esa fue la Libertadores más larga de la historia. Como le gusta decir a los contras, bueno, en blanco y negro. Ahí lo tenés en blanco y negro, pero ganando en el estadio, en un estadio trágico, un estadio donde años después la dictadura de Pinochet asesinaría militantes, gente no militante, bueno, un estadio teñido de sangre en algún momento de la historia chilena. Vimos ahí algunas imágenes de Pizzuti, de los entrenamientos. Y después vendría, se daban lindo para que no hubiera dudas. Después vendría, como estamos diciendo, en noviembre, la ida y vuelta, primero Glasgow, después Avellaneda y por último Montevideo. Tenemos lo que viene que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Lo que viene es San Lorenzo, con muchos pibes, con un club muy dañado por pésimas dirigencias, y no hablo de que se metía los sobres en el bolsillo, Moretti me parece un cachivache, realmente. Ahí tenemos más imágenes antiguas. Bueno, esto es del mismo campeonato donde hoy veíamos que año 1950 que se inauguró el cilindro. Sí, ese partido que se disputó en un estadio que obviamente hoy no está y que San Lorenzo aspira en algún momento a... Sí, el viejo gasómetro. En el viejo gasómetro ahí en Avenida La Plata al 1700. Exactamente. Sí, habré ido ahí, mamita. Un día fui a ver Racing San Lorenzo. Ganaba San Lorenzo 3-1 y terminó ganando Racing 4-3 con un gol del Churrasco Mesías. Las cosas que le dijeron al arquero de San Lorenzo... yo me acuerdo de una inversa más reciente. Emblemático estadio. Yo me acuerdo de una inversa más reciente. Tal vez emblemático porque es el último que fue de tablones. Y ahí, mamita. Bueno, esto... Mamita. Pegale a la pelota, pibe. El uruguayo. Rubén Paz. El arquero era Pogani. Madre de Dios. Y en esa misma cancha le hizo uno muy parecido a Catalano también contra Deportivo Español. Y ahí el querido Walter Fernández, de penal, otro que le pegaba mal a la pelota. Bueno, vos te debes acordar, Ariel, yo era chico, en una liguilla, ¿no? Que casualmente el árbitro, hoy ya fallecido, era hincha de San Lorenzo, que Racing terminó con 8 jugadores, ganó con gol de Costas. La serie se la llevó San Lorenzo, pero bueno, aquel partido también es un partido histórico, cancha de Vélez. Cancha de Vélez, exactamente. Calabria, para más datos. Otro matón prepotente, con fama de guapo, realmente un... Ahí empiezan, esa es la camada que empiezan a ser protagonistas los árbitros. Claro. Y eso fue lamentable. Claro. Centro del Chelo, el gol, creo que ¿quién es? Centeno. Centeno, exactamente.
de las inferiores. Un chico que era buen jugador y que en Racing no tuvo el resultado que se esperaba de él. Muy buen jugador. Ahora, más allá, estamos viendo ahora el repaso de los jugadores de las inferiores. Hace un año que no debuta un jugador de inferiores en Racing, Carlos. El último fue el chico Acevedo, que entró esos minutos para cumplir en Córdoba ante Talleres. Bueno, yo tengo para decir que, habiendo vivido en inferiores y siguiendo todo el proceso de Racing, el proceso de inferiores de Racing ha cambiado mucho de hace un tiempo a esta parte. Han salido muchísimos jugadores. Hay una etapa en la que me decís que no hay jugadores. No lo sé. Yo sí sé que Racing ha cambiado el sistema y está a la vista de todos con los jugadores que ha sacado, ¿no? De hace de 20 años de otra parte, 20 y pico otra años. Cuestión, que a juego la mencionaste. Es quizá la urgencia de resultados y la vara que tiene Racing ahora hace que sea más difícil que un chico de inferiores pueda jugar en primera. A ver, vamos a entendernos. Si vamos a hablar de divisiones inferiores, tenemos dos estereotipos que siempre figuran, que uno es Vélez, Sí. ¿no? Que el otro día juega con un montón de Y que lo vamos a enfrentar. Exactamente. Y otro es River. ¿Ah? Porque River ahora está gastando mucha plata. Ahora decime cuáles son los jugadores inferiores de River. Claro. Entonces, cuando vos me preguntas a mí, esa impronta, esa necesidad, es ganar hoy, mañana pienso. Es la cultura a la cual yo no voy a aceptar bajo ningún punto de vista. No me interesa. Es la cultura del éxito por el éxito mismo. Y mañana perdí y chao, no hay más éxito. Chao, perdí. No, pero el éxito fue ayer, horas, no me interesa. Bueno, no, yo en eso no juego. En eso no juego. ¿Tá? Entonces, por eso digo, las inferiores de Racing muy bien trabajadas. Muy bien trabajadas. Ahora, yo te planteo esto, ¿no va todo acompañado, si se quiere, dentro de lo que debería ser una política del club, el tema de cuántos jugadores de inferiores deberían llegar a primera división? Porque como que nos fuimos de un extremo a otro. Con Gago, un montón de pibes en primera. Vos no podés tener una política. Y con Costas. Vos no podés tener una política. Vos lo que tenés es un trabajo. Porque cuando vos te sentás con el entrenador. Porque una política me suena como obligatorio. Y yo no, cuando vos te sentás al planificar con el entrenador de primera, ahora que hay un entrenador nuevo de reserva, que la reserva está jugando el clásico también hoy miércoles, que la conduce el Chirola Romero, en decir, bueno, vamos a hacer una planificación en cuántos jugadores de inferiores pueden llegar en un año a la primera división. Porque también hay un contexto económico del club, claro. Cuánto dinero podemos gastar en inferiores, en cuánto podemos gastar en contratar jugadores. Acá vino Cifarelli y dijo, por ejemplo, que se le mejoraron los contratos. Pero vos podés trazar una línea. Vos podés trazar una línea de trabajo. Vos podés trazar una línea de trabajo, podés trazar un objetivo. Ahora, el decir cuántos jugadores de primera. No, porque en primera es otro mundo. Entonces está ese artista, que es el jugador de fútbol, que en el ensayo de la obra es perfecto, pero cuando aparece en el escenario con la gente, no es bueno. Entonces es difícil proyectar eso, o determinar eso. Proyectar un objetivo, trabajamos de esta manera, perfecto. De hecho, en realidad lo que se debe hacer es que vos desde la séptima división juegues como vos. Sí, mínimamente la reserva que trabaje espejo de lo que es la no primera. No trabaje. Vos tenés una línea ideológica sobre el fútbol. A consecuencia de eso traigo un técnico. Pero antes, esa idea ideológica me la respalda las inferiores. Y sí, si no, no tiene sentido. Sí, igual hay que tener en cuenta que venimos también de un periodo de los últimos 10 años en donde pasabas de un Pizzi a un Gago, venía un Zielinski. No, pero de un Pizzi a un Gago no tenés diferencia. Había diferencia. No, sí, ¿cómo vas a tener diferencia? Había diferencia y eso también te cambia todo el resto del Pero ¿cómo que había diferencia entre Pizzi y Gago? Y sí, porque estábamos hablando de la forma de jugar. No, me decís que puede haber diferencia en el resultado, no en la ideología. En el esquema puede haber. En el esquema, yo te hablo de ideología. Bueno, salir a jugar, respetar la pelota, tener posesión de la pelota. No, entre Gago y Pizzi no, en todos los equipos. Ahí discrepo. Perfecto, podemos discrepar. Pero ahí te hablo también de cuando vos salías a buscar un entrenador de primera división, como que perdías un poco de vista todo el resto del panorama. O sea, por eso hay clubes que a lo mejor son un poco más coherentes a la hora de ir a buscar un técnico de primera, de ver la reserva y de armar toda la estructura.
de ahí para abajo. Lo que si pasa- querés, seguimos escarbando, y si hablamos de coherencia, yo preguntaría, ¿cómo llega Costa Racing? Claro, por descarte. Sí, por descarte, eso lo dijimos todo. Por descarte. No, hablamos de coherencia, entonces, bueno. Por eso yo te hablo, en los últimos 10 años no hubo coherencia en ese sentido a la hora de la contratación de técnicos Pero de ponemos primera a y de Racing laburo en como inferiores. ejemplo cuando Corencio no hay en el Pero fútbol este es un programa de argentino. Racing. Cuando Corencio en el No, hay fútbol otros argentino, clubes que a lo mejor son un poco más los que criteriosos. tienen menos posibilidades en el sentido, pero si no es el negocio. Si no es el negocio, si no, Cavani no está jugando en Boca. Bueno, pero en un momento en Boca... O sea, Cavani juega en Boca porque vende camiseta, no un por lo que hace dirigente, en un la cancha. presidente- Con el mayor de los respetos, un jugador extraordinario, que jamás en mi vida Era. le pude armar un Era. botín. Exactamente. Bueno, pero en su momento hubo, ya que tocas el tema de Boca, más allá de que esto, bueno, que opinen los de Boca, pero ya que lo planteás, hubo presidentes, hubo dirigentes, hubo hasta temas de campaña. En un momento decían que en la primera tenían que jugar 9 jugadores salidos de las divisiones inferiores. A ver, hace muy poquito Racing jugó con Argentinos Juniors. Sí. Argentinos Juniors es un club que si hay algo de lo que siempre saca pecho, el de semifinal las del mundo, inferiores. es que arma sus equipos con jugadores de las inferiores y ahora incluso hasta tiene un trabajo Y los- que compra jugadores y los para la vende. reserva, para foguearlos y, los después meterlos en vende. primera. O sea, terminás en el negocio. Terminás en el negocio, porque si mañana, yo hago la pregunta, si mañana se va Costa, ¿a quién contrata Racing? ¿A José Pérez? Un gran dilema ese. Tengo que contratar a alguien que haga ruido, ¿no? Entonces nos ponemos, ya que hablamos de Racing y que decimos está mal esto, está mal otro, yo quiero ver las cosas buenas de Racing. Este plantel que tiene Racing hoy, que ha ganado 2 copas internacionales, no fue a comprar a los más caros. Bueno, por eso, Los convirtió en figura dentro de Racing, se convirtieron en figura. bueno, pero por eso también ahí la Entonces, discusión, bueno. cuando hay algunos colegas que hablan de salto de calidad, acá vino Cifarelli, lo habló, y otros dirigentes también, que se piensa como que no, el salto de calidad es ir y comprar a la gran figura del momento, es hacer los galácticos. Claro. Y no es así, es mejorar un montón de otras cosas. Por ejemplo, las inferiores de Racing, ya que estamos hablando, están esta semana jugando un torneo en Sevilla, jugaron contra el Sevilla, jugaron contra el Corinthians. Y eran oportunidades, por ejemplo, de foguearse que antes no tenían, porque capaz no, hay que poner un poquito de plata para que las inferiores viajen y no se ponía. Ahí sí hay un cambio ya de política de cómo manejar las inferiores del club. Perfecto, sí, pero las inferiores del club están bien manejadas o estuvieron bien manejadas desde hace 20 años atrás, porque agarremos los papeles, muchachos, agarremos los papeles y fijemos. A ver, ¿qué pasaba en la década del 80, la década del 90? Y a mediados de la década del 90 que empiezan a aparecer jugadores, Vieto, Martín, no sé, Fariña. Fariña. Sí, bueno, toda esa camada que en su mayoría promovió su beldía. Promovió, no importa quién me lo promovió, la sacó los inferiores de Racing, que no sacaba jugadores desde Bárbaro, Orticoche y Calderón. Bueno, acá lo tuvimos, por ejemplo, al Cabezón Marín hace algunas semanas y ahí también salió una buena camada. El Cabezón, Fleita, el Piojo López, el Nacho González, que hablábamos también de los arqueros. El Piojo López, ¿sí? Es de las inferiores de Racing. Vino ahí de Córdoba. Vino de Ya Río grandecito, Cuarto. Vino de Córdoba. ya grandecito. Nacho, ahí tenés algo. Juan ahí tenés Barbas. algo, Juan Barbas. No de la época de Marín. Ahí ya nos fuimos bastante más Pero atrás. bueno, estamos hablando de jugadores salidos de las inferiores. Y después, esa sí es verdad, esa de Marini es una camadita que sale, camadita digo por la cantidad. Después hay una camada por que es la, cantidad. la del equipo de Mostaza del 2001. Tenías al Chancha, a Milito, a Bastía. Ahí es donde estoy hablando yo. Ahí también tenías jugadores. Ahí estoy- No, pero si estamos hablando de una posterior que hoy- fue la más reciente. Ahí estoy hablando yo. La de- Empiezan a De hecho, ahí aparecer. tenés a Zuculini y a Vieto, que eran 2 jugadores de esa camada que salió con De Paul, con Fariña, con Claro. Centurión. Claro. Pero ahí quizá el contexto era diferente, porque en ese momento Racing no tenía capital como para ir a comprar jugadores y necesitabas promover esos chicos para tratar de ocupar el espacio, Bueno, porque en perfecto. primera sí no tenía. Quería hablar de historia. En otra época, quería hablar de en historia, otra hablamos de época historia. también en primera de Racing. Agarrá. Primera fecha de campeonato. Agarrá las revistas y fíjate, antes iniciaban los torneos metropolitanos y nacional. ¿No? Bueno, los torneos metropolitanos, las adquisiciones de Racing. No, sí, hubo contratación. Siempre Pero hoy contrataban lo más el nombró caro. a Rodríguez de Y la contrataban Reta lo y más caro. el pase de Villa. Bueno. que Bueno, es lo y que le costó a contrataban, Racing. y contrataban los más caros, y eran 7, 8 jugadores nuevos en un plantel.
9, 10. Bueno, digo, lo de los galácticos tampoco es una fórmula que te garantiza. Yo no creo que Racing vaya a ir a un galáctico, y no estoy hablando de esta política, de la política anterior y de la política que venga. Creo que Racing ya, la gente no se lo permite. Bueno, la gente vino Martínez. Si vos te ponés en la historia, acordate qué pasó, yo no estaba en el país, pero qué pasó cuando contrató a Hugo Ricardo Villa. Claro. Y cuando trajo el pase más caro del fútbol argentino. Y cuando trajo Rodríguez Larreta. A Subeldía, que debuta en un Racing Independiente 5-4 en el cilindro. 4 goles Jorge. Exactamente. Ahí compra a todos. Y después se caen a pedazos. No importa si caen porque pero Racing tenía esa cosa. Bueno, pero ¿entendés? Hoy el Subeldía cambió, no el profesor, que es el que vos estás hablando, sino el Subeldía más contemporáneo. Así como en su momento promovió un montón de jugadores, después trajo a San, que dijo que era Dios, hizo 2 goles, por suerte los hizo en un clásico. Trajo a Camoranesi. Y trajo a Regueiro, que bueno, tuvo un problema personal familiar muy duro, pero también en su momento fueron jugadores que Racing puso mucha plata y no anduvieron. Y los de Racing lo terminaron zafando y sacando adelante los pibes. ¿A Sanz, me decís? A Sanz dijo que era Dios. ¿Y a vos te parece que es mal jugador Sanz, que fue mal, que no rindió? En Racing no rindió. En Racing no rindió, bueno, en Racing no rindió, pero no es que trajo un jugador que era te equivocaste, pues también se puede equivocar un técnico, pero no, ese jugador siguió rindiendo. Fuera de Racing hablo, Sí, tuvo un altibajo, después... Fuera de Racing siguió rindiendo. Después recuperó al final otra vez ahí en Lanús. Sí. En Aldo Civi primero ahí, que fue donde repuntó con Roger Martínez, cuando Racing lo prestó. Cuando ves la trayectoria de ese muchacho, decís, bueno, es muy buena trayectoria la que tuvo ese muchacho. Por lo tanto, no estaba equivocado el técnico, no rindió en Racing. No rindió en Racing, pero, a ver... Es cierto también, y acá vuelvo al tema de las filiales, que si vos tenés un buen trabajo de inferiores, un buen trabajo de semillero, lo que pasa es que para eso también tenés que tener paciencia, ¿no? Tenés que esperar, porque... Bueno, esto como un gobierno, ¿para qué voy a hacer el puente si lo termino y no voy a ser presidente? Claro. Entonces, cuando vos vas a trabajar inferiores, nada... Entonces, volvimos a lo que yo te planteé al principio, la urgencia. Salen los dirigentes a decir, ganamos en la quinta, en la cuarta y en la sexta. ¿Qué me importa? A mí salieron campeones. Ya de por sí salen campeones en la cuarta, es el peor campeonato que pueda haber. Porque los chicos de la edad de cuarta no tienen que jugar en cuarta, si son buenos. Tienen que estar en primera. Tienen que estar en primera. Es algo elemental. Bueno, pero volvemos a 2 cosas, entonces, lo que yo te decía, la urgencia y por otro lado la coherencia. Porque si vos tenés un técnico que en la cuarta él juega a querer salir campeón de cuarta para así promoverse él como entrenador y no en hacer que los jugadores lleguen a primera. ¿Dónde está la urgencia de que me hablas? No, la urgencia de la primera, que te decía, la urgencia de la primera, que a lo mejor poner un jugador joven en primera con los resultados que a lo mejor no se te dan o con la exigencia de ciertos campeonatos que estás jugando hoy, es quemarlo al pibe, hablando en criollo. Vos mirás para abajo siempre. Ahora hay que ver qué hay abajo. ¿Qué hay abajo? ¿Me entendés? Bueno, nos vamos. Vaya a votar el fin de semana. Desde luego que voy a ir a votar. ¿Cómo no voy a ir a votar? Y vote bien, vote bien. Jorge Ferraresi. Bueno, vote a Ferraresi, vote bien. Luego que voy a ir a votar. No se vaya a equivocar, ¿eh? No me equivoco. No, mire que los colores, vio por ahí el celeste y blanco, se lo confunde con violeta. Hay que participar. Para quejarnos, inclusive, hay que participar. Exacto. Y el ejemplo que pusiste, soy testigo que propia gente de la oposición valora el laburo del intendente. Sin lugar a duda. Con lo cual, eso habla que cuando hay gestión... Hay gestión. Es una intendencia como un club de fútbol. Hay gestión. Hay que caminar por Avellaneda y uno se va a dar cuenta que hay gestión. Nos vamos a ver qué hacemos la semana que viene. La idea es hacer algo con Rubén Paz, si me contesta el teléfono. Y ¿qué pasa? Sí. Y ir preparando no solo el partido con San Lorenzo, que hoy le mandamos un adelanto con goles a través de los años, sino el primer partido con Vélez en la Copa Libertadores. Pásela muy bien, que tenga un muy buen fin de semana. Este fin de semana no sufre, vea. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con la misma pasión y manías de siempre.